Pero estaba en el aire yo casi. Buenos días, señores y señores, amigos, amigas. Aquí estamos en este primer programa del año 2023, martes 3 de enero, ya señores, estamos a 3 de enero y estamos aquí tempranito, dándole inicio a su espacio Visión Matinal. Un gusto compartir el espacio de este día, este primer programa de este año, con mi amigo Juan Martínez. Buenos días, feliz año, Wilson. Muchas gracias. Feliz año a usted. Gracias, feliz año al pueblo banilejo, a los que nos ven a través del internet este año 2023. Decía que al principio pensaba que me tocaba con Stephanie. Digo, bueno, sí, parece que no le tocaba hoy. Digo, bueno, si no es con Stephanie, será con el compañerito de la base o con Wilson Peña. Y aquí me encuentro con el maestro, más que agradecido de poder compartir este programa Visión Matinal de este 3 de enero del año 2023. Se ha ido el 2022, ha sido sepultado de manera definitiva y en su lugar da surgimiento a lo que parece un año de grandes desafíos para el pueblo dominicano y para la humanidad. Muchos conflictos realmente. Vamos a ver qué acontece en todo este tiempo ¿verdad? En todo este transcurrir de estos 365, febrero trae 28, 365 días del año 2023. Bueno, de seguro que sí, Juan, este es un año de muchos desafíos. El mundo enfrenta grandes retos que tiene que ponerle la cara, y nosotros en este lado de Latinoamérica pues tenemos muchos problemas también, y uno de esos problemas que yo espero que para este año pudiera iniciarse en por lo menos una solución medianamente posible con el caso de Haití, porque el caso de Haití es un caso que impacta definitivamente de manera positiva en unos casos y de manera muy negativa en otros a la República Dominicana. Sí, este es un gran conflicto que hay que apostar a que en este año hayan soluciones reales, y sobre todo soluciones que vengan del mismo pueblo haitiano. Yo creo firmemente en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, las naciones, y son ellos quienes tienen que edificar su presente y construir su porvenir. El otro gran conflicto que vive la humanidad es la guerra entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Que tiene como carne de cañón a Ucrania. Es decir, Ucrania es la gran víctima, el pueblo ucraniano es la gran víctima de un gran conflicto político, militar, económico que se produce hoy entre, de hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética, y Rusia en este caso. Y es la visión que tengo yo como el sociólogo y politólogo argentino, uno de los más prolíferos escritores argentinos, Borón, quien hace un análisis pormenorizado de la situación de qué factores, cuáles circunstancias condujeron a este conflicto que hoy se vive en Ucrania, entre Rusia, por un lado, y Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN por el otro, que son quienes realmente están llevando a cabo la guerra contra Rusia y Rusia contra ellos. No es un simple acontecimiento que se produce con Ucrania. Si fuera así, hace tiempo que ya los rusos hubieran resuelto, en virtud del poderío militar que tiene. Aunque todos los días los ucranianos dicen que mataron 60 militares, 70, solo que nadie ve los cuerpos de los rusos que van matando, ¿verdad?, los ucranianos. Bueno, de todas maneras, es una situación complicada para el mundo, que yo digo que tiene tantos retos y tantas situaciones que resolver,
que enfrascarse en una guerra es algo que no trae nada bueno. En Europa, Juan, hay muchos países con situaciones socioeconómicas difíciles. La Unión Europea es verdad que ha hecho un gran esfuerzo por consolidarse, pero hay algunos países que al parecer no pueden estar de tú a tú en un par con otros países de la Unión Europea y tienen situaciones muy difíciles que a veces tratan de levantarse pero vuelven y caen, como es el caso de Grecia y otros países que la Unión Europea, algunos países quisieran que se fueran, no como el caso del Reino Unido. Pero el Reino Unido se fue de la Unión Europea, pero han tenido muchas dificultades. Sí, sí, claro. Muchas dificultades, principalmente con el tema del transporte de alimentos. Porque es que entonces, al salirse el Reino Unido de la Unión Europea, eso complica el aspecto legal, el aspecto migratorio. Y entonces, señora, el mundo debería tener paz para resolver el tema de la alimentación, que es un tema que está pendiente por muchos años, donde muchos países tienen abundancia, donde hay países que una persona compra una pizza de 12 pedazos, se come 2 y los otros 10 los tira al zafacón. Sí, porque sí, hay que mantener la dinámica comercial. Sí, sí. Pero tenemos entonces países en África que pasan días y hay seres humanos que no prueban un bocado. Es una desigualdad que tiene el mundo, que en vez de enfocarnos hacia ir resolviendo en parte estas situaciones, entonces empuñamos las armas. Cada día la situación es peor. Obviamente que en la Unión Europea hay países también con un gran poder, como tú señalas, es decir que todo se mueve en base a eso, al poder fundamentalmente económico de las grandes naciones. Hay otros acontecimientos que trascienden también no solo a América Latina, sino al mundo. El ascenso de Lula al poder, ahorita hay que ver, vamos a ver algunos detalles de las primeras medidas que ha tomado Lula, que son contundentes con relación a la recuperación de derechos fundamentales de la población brasileña, y apenas tiene, digamos, menos de 48 horas ya como presidente de Brasil, y más adelante vamos a ver algunos detalles, algunas decisiones que son importantes en este momento para el retorno de Brasil a convertirse en un país esencialmente democrático, porque el gobierno de Bolsonaro se habían sustraído algunos derechos esenciales de la población dominicana. También está la muerte de Pelé, una de las grandes figuras del fútbol brasileño, de los más grandes. 82 años tenía, murió de cáncer de colon, y ha enlutado no solo al mundo deportivo, ha enlutado al mundo entero, porque Pelé era una persona de gran carisma, ¿verdad? Llegó a venir a la República Dominicana y estaba viendo la historia de los goles que hizo en algunas ocasiones, en algunos momentos. Y bueno, hay quienes aseguran que son irrepetibles. Era extraordinario. Yo creo que Pelé, Maradona, Maradona argentino, ¿verdad? Sí, están en un pedestal en el mundo del fútbol por el gran aporte que hicieron a ese deporte. Bueno, Juan, sin duda que la muerte del Rey Pelé, el Rey como le fue llamado durante casi toda su vida como atleta del fútbol, y luego de su retiro le seguían llamando el Rey,
el Rey Pelé. Y hoy en día hay grandes figuras del fútbol brillando principalmente en ese fútbol que se juega en Europa, donde lo más notorio es la cantidad de dinero que ganan, muchos de ellos brasileños, otros argentinos y de otros países de Sudamérica principalmente, donde se juega fútbol con mucha calidad y que están triunfando, ganando mucho dinero, muchos millones en euros en Europa, pero ninguno trasciende la figura del Rey Pelé, del Rey Pelé. Hay una foto de él ahí, tenemos, ¿verdad? Sería bueno que la colocáramos. Es importante destacar esto, y esto que tú señalas de cómo en estos tiempos el problema económico, ¿verdad?, es un factor que gravita enormemente, aunque a diferencia de otros deportes, en el fútbol es como la pasión es más intensa, la defensa de la bandera del equipo, ¿verdad?, de la nación a la que pertenece, es una cosa extraordinaria. Y es bueno que tú señales ese elemento porque, por ejemplo, uno percibe, porque hay factores que hay que ponerlo también sobre la mesa, la humildad de Pelé, la humildad de Maradona, que son elementos también, es decir, su sencillez, la manera en que se manejaron. Y hoy también hay grandes futbolistas que uno percibe que tienen bastante arrogancia. Uno empieza a ver algunas expresiones ya, sobre todo no como si se asumiera un desafío normal, natural, que se da entre dos equipos, entre dos jugadores, sino que también a veces se han venido colando hechos que reflejan ese nivel ya de confrontación, a veces hasta expresiones de carácter personal. A propósito de eso, hubo muchas críticas en el Mundial de Qatar, ¿verdad? Muchas críticas, por ejemplo, por algunos gestos de algunos jugadores que resultaron ganadores y gestos también de actores del proceso de fútbol, que también hicieron gestos, expresiones y cosas que ha causado mucho disgusto también en el mundo del fútbol, que va a trascender a los equipos a los que pertenecen algunos de esos jugadores. Parece que sería incómodo, por ejemplo, que dos jugadores que se confrontaron en el Mundial como que ahora se junten en un mismo equipo para jugar. Parece que eso va generando también niveles de roncha, ¿verdad? Sí. Es que en los deportes, por ejemplo, aquí en el béisbol, anoche yo vi una jugada donde Emilio Bonifacio se roba la segunda, se tira rápido en segunda y buscando llegar, y los jugadores de las Águilas piden que la jugada sea revisada porque ellos entendían que había sido out. Finalmente fue 6, pero luego se estaban riendo porque la barba de Emilio Bonifacio quedó con cierta cantidad de tierra y el otro compañero de las Águilas, el señor Héctor, le estaba y risa porque son Juan, muchos jugadores del Licey y las Águilas de aquí en este país resulta que son compañeros de equipo en los Estados Unidos. Ajá. Además, usted no sabe en este negocio, porque es un negocio, en qué momento usted va a ser cambiado y va a ir a parar al equipo donde está su otro compañero con el cual usted peleó o le ofendió o quiso pelear. Es deporte, pero las pasiones se desbordan, y en el fútbol, Juan, totalmente, sí es verdad que se desbordan las pasiones. Y bueno, recientemente han habido eventos donde han muerto muchísimas personas en esos estadios que son tan grandes y con una capacidad tan grande en Europa, y recientemente hubo un hecho donde se desbordaron las pasiones, no solo de los jugadores, porque los jugadores se pueden controlar un poco, los fanáticos. Sí. Los fanáticos. Son situaciones realmente... Pero Juan, te decía fuera de cámara que Pelé, había una discusión que yo no sé si todavía le existe, de que uno se entendía que el atleta más grande de todos los tiempos
era el Rey Pelé, otros consideraban que era Muhammad Ali o Cassius Clay, boxeador norteamericano, los dos de color, y ciertamente que han sido dos figuras, ya hoy en día que los dos están fuera de esta vida, conjuntamente con Maradona, que murió, ¿verdad? Sí. Tres grandes figuras, pero el Rey Pelé hay que reconocerle que ha sido uno de los grandes atletas de todos los tiempos, en cualquier deporte. No tenemos ahí la foto, vamos a ver. Una cosa que me llama la atención, claro, no necesariamente es siempre así, pero es una tendencia, es digamos, la energía, la fuerza del color. Es decir, el color de Pelé es un color, digamos, negro, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, estos boxeadores, muchos de los jugadores de la NBA, sí. Es decir, digamos, deportes en que se requiere fuerza, en que se requiere mucha energía. Son muy físicos. Sí, esa es la palabra, son muy físicos, y eso también me llama la atención, y sobre todo en un mundo como este, de un racismo tan brutal, ¿verdad? Y de cómo descollan la gente de piel negra, cómo rompe las barreras y cómo trascienden. Siempre se recuerda mucho el caso de, creo que Jack Robinson, ¿verdad? De Jackie Robinson, sí, su número 42. Uno de los primeros negros que jugó béisbol, y sí, claro. La situación que se le presentaba y lo difícil que era, pero cómo se abren pasos a fuerza de coraje, de energía, de decisión y de voluntad. Bueno, recientemente murió, el 31 de diciembre, el ex Papa Benedicto XVI, el cual está siendo velado en el Vaticano, ¿verdad? La Santa Sede. Dice que más de 2 millones de personas acudieron a despedir a Juan Pablo II en el 2005, y se espera que decenas de miles, centenares de miles también despidan a Benedicto XVI. Unas 65,000 personas han entrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano para rendir su último homenaje a Benedicto XVI, cuyos restos mortales están situados justo delante del monumental baldaquino, obra del italiano Gian Lorenzo Bernini. Según ha informado la Gendarmería del Vaticano, desde las 9 y hasta las 19 horas, es decir, hasta las 7 de la noche. En el caso del lunes, también el martes, miércoles, es decir, que va a ser sepultado, parece que el próximo viernes. Este es un personaje este es un tema espinoso, ¿verdad? Que a veces, no se abordan y se sustraen de las informaciones que se dan, pero en el caso de Benedicto XVI es un personaje muy controversial. Benedicto XVI es de origen alemán, y Benedicto XVI fue de los que piloteó aviones del ejército de Hitler. Entonces, se ha escrito mucho sobre este tema. Hay quienes dicen que tenía 16 años cuando Hitler se consolidaba en el gobierno, y que lo hicieron parte como de la milicia juvenil del nazismo, ¿verdad? Y bueno, dicen que él, a regañadientes, luego se disolvió esa milicia, luego volvió e hizo parte, ¿verdad?, de los pilotos que abordaron aviones de guerra y que produjeron hechos, ¿verdad?, que conmocionaron a la humanidad, como fue el caso de todos estos hechos que condujeron a la
a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que también todo esto hay que ponerlo en perspectiva. Luego él se acercó mucho a la teología de la liberación, o sea, no que era parte de la teología de la liberación, pero se aproximó, digamos, Sí. a esa corriente, a ese pensamiento, pero luego pasó al conservadurismo en términos de la Iglesia católica. Ahí están los restos de Benedicto XVI, que está siendo velado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y durante varios días, pues, los creyentes en la religión católica, ¿verdad?, estarán desfilando para acompañar, para ver a Benedicto XVI, quien está siendo velado, reiteramos, en la Plaza San Pedro. Así es. En la Basílica de San Pedro, La ¿verdad? Basílica de San Pedro. Sí. En el estado del Vaticano, en Roma, ¿verdad? Así es. Capital italiana. Bueno. Bueno, la Semana Santa, la Navidad, las fiestas navideñas y de Año Nuevo en la República Dominicana, pues... Está pensando en Semana Santa ya. Sí, sí. ¿Cuánto, a propósito, hay que hablar, muchos días, muchos fines de semana largos? Sí, porque en el que pasó hubo pocos días, pocos fines de semana largos. Sí, pero en este se prolongó bastante más con la declaratoria del día de fiesta, día no laborable, lunes, digamos, de este lunes que hizo el presidente Abinader. Pero ya para el próximo lunes es el día, se transfiere el día de los Reyes. Santos Reyes, sí, para el día 9 y viene otro fin de semana largo. Y si tú sigues para allá, el día de Duarte, el de la Virgen cae 21. Pero ese no, el 21 cae, no se mueve, pero cae viernes. Cae viernes. Sí, porque hoy estamos a 3, ¿verdad? Sí. Hoy es martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6, cae sábado. El de la Virgen cae sábado. Entonces el de Duarte lo van a transferir para el día lunes posterior, día 29 sábado, de enero, y también el día de la independencia, que es el 27 de febrero, también va a ser movido. Estos fines de semana largos constituyen un desafío a las situaciones que se presentan en el país en términos de control para evitar accidentes. Son muchos, se habla de 38 muertos, eso era el día de ayer, sin contar lo que posiblemente haya acontecido después de ese último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia. Llama la atención la cantidad de gente que se intoxica, Wilson. No sé si tiene alguna información ahí para que la presentemos sobre las estadísticas, porque ya estos fines de semana, estas fiestas, como la Semana Santa, ya son estadísticas, es decir, sí, cuántos muertos, si hubo más o hubo menos que el anterior, y ese es el dato comparativo que lamentablemente se presenta, pero que tiene que ver con una sociedad que está desenfreno, se podría desenfrenada, decir, está en retroceso, y que en el cual la gente muchas veces pierde el control. El primer accidente que hubo ahora a principio, cuando ya se iniciaba el final de año, fue un carro que se viró boca arriba y quien lo estaba conduciendo estaba nada más y nada menos, dicen que estaba ebrio, pero era borracho. Entonces, muchos de estos acontecimientos pasan, y los motoristas siempre llevan la de ganar, es decir, que esos son los más temibles al fin y al cabo, porque el carreteo de alguna manera ayuda. Bueno, anoche, Juan, a lo mejor tú lo viste por las redes sociales o alguien te lo informó, hubo un accidente. Era un poco temprano, en la tardecita era, por aquí en la carretera Sánchez. Me parece que me informaron que próximo a Doña Ana, donde se veía que un autobús que iba del sur hacia Santo Domingo, pues impactó a un carro por la parte trasera y se armó tremendo tapón. Y señores, dice aquí que el balance final del operativo navideño, Conciencia por la Vida,
del Centro de Operaciones de Emergencia COE reportó 38 muertos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, 3 más que en el 2021, cuando el organismo reportó 35 personas fallecidas y 224 accidentes de tránsito. De acuerdo al informe de las autoridades, este incremento no se observa en la cifra de los incidentes registrados en 2022, puesto que el COE reportó 186 accidentes de tránsito, 38 menos que en el 2021. 38 este año, 35 en el 21. Es como una guerra, Juan, ¿verdad? Sí, una pequeña guerra. Es estadística, es una comparación permanente de cuántos muertos podemos evitar menos en cada año, pero al fin y al cabo, el caos y el desorden es en aumento en la República Dominicana. De todas maneras hay que decir que en Peravia, aunque yo no anduve mucho por el centro, como que hubo un mayor fluido del tránsito. Parece que se tomaron mejores previsiones, aunque el tapón era inmenso. Hablaban desde el 15 de Asua, prácticamente desde el cruce de Ocoa hasta la capital. O sea que la gente con ese fin de semana largo pues se animó y hubo un mayor desplazamiento hacia las distintas regiones del país. Durante las fiestas navideñas, 663 personas se intoxicaron con alcohol, incluyendo 48 menores. Pero este es un tema, ¿verdad?, que vamos a verlo luego que vengamos de la pausa, porque corresponde ahora que hagamos el brindis con el cafecito de la Fundación Monte Bonito. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bueno, Wilson. Sí, aquí estamos. De regreso con su programa Visión, primer programa del año. Después de se ven estas tazas, bueno. Sí, sí, una combinación gris. Mira, y rojo en el interior. Mira, yo vine hoy con mi camisa navideña todavía. Yo estoy de Navidad. Estamos en Navidad todavía, claro. La Navidad se extiende. Yo estoy en Navidad el año entero. Hasta Reyes. No, que se extienda el año entero. Sí. A mí me gusta esta época. La Navidad sí, como que convoca a la paz, al sosiego, a la tranquilidad. Yo creo que, bueno, ya yo tengo el título del año 2023, pero no lo voy a decir aquí porque lo estoy pensando para el proyecto, la propuesta que uno está trabajando. Okay. Pero el año 2023 debiera ser declarado el año del amor y de la paz, ¿verdad? Porque con esas dos variables se puede construir un mundo mejor. A propósito de amor. Amor y paz. Amor y paz. Yo tengo una imagen ahí que le mandé, muchachos, tenemos las imágenes de mañana, en el día de mañana hay un ser muy especial que está de cumpleaños. 87 años cumple. Hay dos imágenes, vamos a ver si la tenemos las dos. Hay una de mi hermana, Natividad. ¿La tenemos? Adelante, hay dos fotos, vamos a ver cuál ponemos primero. Hay una de mi madre que cumple años mañana, Wilson, doña Benita. Doña Benita. Ahí está ella, mira. ¿Es una reina, Juan? Sí, esa es mi reina, esa es la reina de toda la familia. Entonces en el día de mañana ella estará cumpliendo 87 abril. A veces me da mi susto, Wilson, en estos días se me puso malísima. Yo estaba aquí en el programa. Sí, yo estaba conmigo. Era contigo. Sí, y salí corriendo para donde mi madre para llevarla al médico. Ese día, bueno, esa vez la ingresaron, pero ya está como un trinquete. Mi mamá anoche estaba compartiendo, ayer en la tardecita estuve compartiendo con ella y cuánta alegría siento, ¿verdad? Y cuánta alegría debe sentirse. Hablaba del amor ahorita, ¿verdad? Por tener a su madre, y si no la tiene hoy, saber que fuiste un hijo que la trataste con cariño, con dulzura, con pasión. Entonces a mi madre yo le quiero, la única cosa que yo pido, algunos años más para poder seguir compartiendo con ella, con ese espíritu alegre que ella tiene, que no se le... Es una cosa incomparable, así mi madre que le amo. Vamos a ver la foto de mi hermana, que la tenemos ahí. Ella es Natividad, nació el día de exactamente
Se llama Natividad porque... Día de Natividad. Entonces han estado conmemorándolo juntos, tienen como 7 días de celebraciones. Mi madre es una mujer que una cosa increíble. Vamos a ver si la tenemos para que luego continuemos con los temas que tenemos en el programa. Esa es mi madre, no es mi hermana que está ahí, ella es Natividad Yudelki, que también estuvo de cumpleaños. No voy a decir lo que ella cumple. Mi mamá, lo de mi mamá sí, 87. Sí, no, claro. Pero lo de ella lo voy a dejar ahí porque entonces pueden cuadrar los años que tengo yo. Sí, van a llegar donde Julita también. Entonces, sí, entonces es un problema. Porque muchas felicidades a Natividad y a mi madre adorada, que espero tenerla muchos años para poder para compartir con ella. Ese es un gran privilegio que la vida me da. Y que me da a mí, que nos da como a 22 hermanos. Mi mamá solo tuvo 9, Wilson. Sí. Pero mi papá tuvo 23 hijos. Algunos ya han fallecido. Pero mi mamá es como si fuera la mamá de mis hermanos de padre. Es decir, mis hermanos de padre tratan a mi madre como si fuera también su mamá que le trajo al mundo. Bueno, mira, se me aguan los ojos cuando yo te escucho hablando de esto. Y ciertamente que ustedes que tienen su madre viva, pues aprecienla en todo lo que vale una madre. Porque después que se va Juan solamente quedan los recuerdos y a veces las cosas que uno quiso hacer por ella y no pudo. Sí. Y entonces eso mortifica el alma. Y yo, Juan, me pregunto, ¿cómo hay seres humanos que ofenden a su madre, la maltratan, la humillan, la desconsideran? La presionan. No hay manera, no hay excusa de un hijo tener un comportamiento que no sea de amor hacia su madre. Así es. Es verdad que no todas las madres han sido madres al 100%, pero de todas formas, cualquier error que haya podido tener una madre se pasa por alto. Sí, debe pasarse por alto. Porque todas pasaron por lo mismo, de tenernos 9 meses en sus entrañas, ¿verdad? Para traernos al mundo, nos dieron la vida y son capaces. En el momento de una crisis, al nacer uno, si hay que decidir entre el hijo y la madre, generalmente la madre dice, sálvenlo a él. Sí, es decir, hasta en ese momento la madre se entrega por entero a un ser que todavía no conoce, que se lo imagina porque lo llevaba en su ser, pero que no puede todavía describirlo, ¿verdad?, de cómo será. Entonces eso tiene gran trascendencia. Las madres son madres. Lo demás es historia. Bueno, durante las fiestas navideñas, 663 personas se intoxicaron con alcohol, incluyendo 48 menores. El COE señala que las edades de los adolescentes afectados están entre los 14 y 17 años. De acuerdo con autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia, durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, 663 personas recibieron atenciones médicas por intoxicación alcohólica, de las cuales 48 eran menores de edad. El dato está contenido en el informe final del operativo de Navidad Conciencia por la Vida 2022-2023, realizado por organismos junto a otras entidades durante los días del 23 al 25 de diciembre del 2022 y del 30 de diciembre de 2022 al 1 de enero del 2023. Es importante destacar que estas estadísticas son de los que se intoxican, ¿verdad? Que también hay otras estadísticas de los que mueren en accidentes, ya sea en motor o mueren ahogados, ¿verdad? Sí. O mueren en su propio vehículo. Pero aquí no hay otras estadísticas que también se producen en Navidad. Por ejemplo, en San José de Ocoa hay un padre que mató a sus 2 hijos. Sí, eso no hace parte de las estadísticas. Por ejemplo, eso es una noticia demoledora para una sociedad como la nuestra, que incluyendo una adolescente, 14 años tenía uno de los 2 hijos, y acabó con la vida de ambos, y todo porque la mamá decidió hacer su vida con otro hombre hace mucho tiempo. Entonces las va a buscar,
se las facilitan, se las lleva, entonces lo que hace es que acaba con sus vidas. Entonces esas estadísticas no están en las que ofrece el Centro de Operaciones de Emergencia, que hay que valorar, porque eso se produce en diciembre y tiene mucho que ver con los efectos, ¿verdad? Con las causas que son propias de la Navidad. Por ejemplo, cuando tú te metes media botella de Brugal en la cabeza y de ñapa, si tienes un pachuchete lo fumas, o si tienes unos chelitos para comprar una porción, entonces ya en el ambiente festivo en que la gente está, pues entonces eso va generando un tipo de conducta que evidentemente a veces producen hechos de esa naturaleza, Wilson. Eso es así. Bueno, una noticia como esa, Juan, padre mata a sus 2 hijos, eso es devastador, señores. Eso es terrible para una sociedad que se torna tan violenta como la de República Dominicana y que al inicio de un nuevo año, señores, al final de un año, se dé esta información, ocurra, porque no es que se dé la información, si el hecho ocurrió, la información tiene que darse, sino el hecho en sí. ¿Cómo impacta, señores, a esta sociedad un acontecimiento de ese tipo? Sí, así es. ¿Cómo un padre puede ser tan cobarde de quitarle la vida a sus 2 hijos como una forma de venganza hacia la mujer? Así es. Porque eso es... Y sí, en quien él se venga. Correcto. Con sus propios hijos. Con quien aplica su venganza, su furia, su sed de sangre. Y ya había antecedentes, es decir, habían habido denuncias. Sí. Además de que era una persona que, según dicen los medios de comunicación, tenía problemas de carácter emocional. Entonces, como una persona de ese tipo, ¿verdad? Incluso parece que los hijos se resistían a irse, no querían. Sí. Y él finalmente, bueno, los conminó y eso terminó en tragedia, matando a ambos y matándose él posteriormente también. Es decir, que eso es una cosa realmente... Una tragedia. Una tragedia lamentable. Bueno, mira, seguirá el subsidio para este año 2023 para los combustibles, un poquito menor que el año pasado, pero nada más y nada menos se colocaron en el presupuesto general de la nación 20 mil millones de pesos para este tema, el subsidio de los combustibles. Va en coche el gobierno, porque el subsidio para este año 2022 sobrepasó los 30 mil millones. Sí. Eso tiene mucho que ver con la reducción de los precios de los combustibles, que el gobierno, yo no voy a usar una palabra que a veces usan, que el gobierno se ha hecho tal cosa, sino el gobierno está comiendo con su dama, porque en el mes de marzo el presidente dijo, a raíz de la situación económica del país, que si el petróleo se oscilaba entre $85 y 115, él no iba a producir, no se iban a producir variación en los precios de los combustibles. Pero resulta que hace más de un mes que los combustibles están por debajo el petróleo, el barril de petróleo está por debajo de $85. Es decir, que ha bajado y se ha mantenido en baja. Lo más que subió en el día de ayer fue a unos $80, pero luego estaba en 76, 77, se ha bajado 7 y 8 dólares, y el gobierno se ha hecho el gracioso y no ha producido rebajas. Sin embargo, si hubiera pasado los 115, ya tú sabes que posiblemente nos hubieran ajustado los aumentos en los precios de los combustibles, Wilson. Bueno, para el año 2023 está consignado en la Ley General de Presupuesto un subsidio a los combustibles ascendente a los 20 mil millones de pesos, para un 44.44% menos que el destinado el pasado 2022. Juan, casi la mitad.
Sí. Casi el 45%, es decir, que es casi un 50%. ¿Cuántos fueron en el 2022? A ver si lo dice más adelante. ¿Cuál es la diferencia que dice 45? ¿Cuánto el menos? Porcentaje. A 45. En porcentaje 44.44% menos sí. que el año pasado. Y estamos hablando este año, ¿cuánto es el subsidio? Dice 20.000 millones. Estamos hablando de unos 37.000 millones que se aplicaron en este año recién pasado, del 2022. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, 15.000 millones de pesos, 17.000 millones de pesos menos. Cuando se inició el subsidio extraordinario en marzo del 2022, el precio del barril de petróleo de Tesa se cotizaba a 119,40. Papá, lo que yo te acabo de decir. Sí, entonces, la diferencia, ¿tú sabes cuántos son ahora? $40 menos está el barril de petróleo. Así es. Siga, Wilson, me escucha. Ciertamente, el presupuesto del año 2023 tiene contemplado 20.000 millones de pesos que consideramos, Dios mediante, sean suficientes y que los niveles de los precios del petróleo y sus derivados que importamos en el país se vayan estabilizando, expresó en el día de ayer al periódico Diario Libre el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Víctor Ito Bisonó. El gobierno dominicano inició el subsidio extraordinario a los precios de los combustibles desde la primera semana de marzo, específicamente el 7 de marzo del 2022, fecha en que el presidente Luis Abinader pronunció una locución, anunció 10 medidas para afrontar la crisis económica generada por la invasión rusa en Ucrania. Bueno, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2022 se devengaron 70.761.7 millones de pesos para subsidio con fines de controlar la inflación, reporta el Ministerio de Hacienda. Bueno, mira aquí, entre estos subsidios se destaca el de los hidrocarburos. Está bueno tus cálculos así rápidos mentales, que para el año pasado, 2022, cierra en 36.000 millones de pesos. Sí. Tú hablaste de 37, más o menos. Sí. Más o menos, tan bueno. Pagados en su totalidad. Así es que vamos a ver qué pasa, señores. Le irá muy bien al gobierno si los precios se mantienen ahí alrededor de 80, 85 dólares el barril. Y ojalá entonces que esta situación rusa-Ucrania mejore y que pudiera situarse, qué sé yo, por los 70 dólares el barril de petróleo. Sí, hola. Y la otra variable que no la incluyen, el gobierno, por ejemplo, generalmente no da las informaciones de cuánto, por ejemplo, significó en economía la estabilidad de la prima del dólar. Es decir, imagínate que el presupuesto del año 2022 estuviera calculado una prima de 60 por 1, pero prácticamente durante el año 2022 se mantuvo por debajo de 55, ahora que está ligeramente por encima de 55, que es otro cálculo. Sí, duró un tiempo sí, 53, 52. Claro, entonces ese es otro cálculo que los economistas del gobierno no lo hacen trascender con transparencia a la población. No lo revelan. No lo revelan con la suficiente transparencia. Tienen los economistas críticos de este país que rebuscar entre las informaciones y, por ejemplo, qué cantidad de dinero puede significar. Pues dice, bueno, el barril de petróleo estaba a 119 dólares, ¿verdad? En marzo, pero a cómo lo calcularon en el presupuesto del 2022 para la compra. ¿Me explico? Es decir, porque hay un cálculo en dólares de a cómo se entiende va a fluctuar la prima del dólar en el 2022. Sobre esa base se define el presupuesto. Entonces resulta que si un presupuesto te lo definen a 60 por 1 y durante el año está a 55 por 1, eso significa una enorme economía para las finanzas públicas. Es decir que hubo dos variables favorables al gobierno. Primero, la baja del precio del barril, y segundo, la baja de la prima. Así es. La prima y el barril de petróleo le dieron un enorme empujón
al gobierno. Por por eso se tiró bonos que andaban flotando por la calle. Sí. No sabemos a todo el que le llegó, a mucha gente que debió llegarle no le llegó, y a otros que le llegó de más. ¿Le llegó de más? Sí, claro, pero así es este modelo económico que nosotros nos hemos dado. Otra cosa, Juan, que se ha anunciado y que comenzó a aplicarse para el 2022 fue el desmonte del subsidio al precio de la energía eléctrica. Sí. Digo, al subsidio del sector eléctrico. Sí, que es otro factor, es otra parte de ingreso para el gobierno, porque si el gobierno decide, bueno, vamos a disminuir en un 20%, por decir un porcentaje, el subsidio total al sector eléctrico, entonces eso es para el siguiente presupuesto tiene un impacto económico favorable a las finanzas públicas, ¿verdad? A favor del gobierno. Por ejemplo, aquí se produjeron 3 aumentos de la tarifa de la energía eléctrica. ¿A dónde va ese dinero? No va a mi casa, no va a la tuya. Eso va al presupuesto nacional. Es decir, que el gobierno evidentemente dispuso de muchos recursos que no lo tenía previsto. La baja del barril de petróleo, la baja de la prima del dólar, el aumento de la tarifa eléctrica. Es decir, todos esos factores fluyeron positivamente. ¿Hay una llamada? ¿Tenemos una llamada? Okay. Se está procesando. Sí. Bueno, esa es la situación. Aquí la tenemos, Juan. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Tiene que bajar el volumen de la televisión. Adelante. Con respecto a los comentarios de los votos del presidente, si ustedes se dan cuenta, es la concesión que hubo con los bonos. Todavía hay dirigentes del partido que tienen bonos de los sellos. Que lo daban para que se los dieran a los felices. Y lo que hacen es que los cogieron y los van a cambiar. Y todavía tienen bonos de eso. Todavía hay infelices. Que no se les daba la gente que verdaderamente necesitaba. Eso es lo que se empezó a meter con fines políticos. Hay gente de esas que tenemos bolsillos llenos, todavía tienen. A mí me han dicho gente que han dado de 20, 40 bonos. Y eso es una vagabundería cuando hay gente que lo necesitan, gente que quizás no tiene necesidad para mucho bueno. Pero este es el país que estamos, aquí todo se politiza. Pase buenos días. Gracias, buen día. Sí, Este ciudadano, ¿verdad?, acaba de decir eso, que sí, refiriéndose a los bonos. Que llegaron a muchas manos que realmente no lo necesitaban. Yo no sé cómo vamos a resolver estos problemas, pero yo creo que hay que afinar la puntería desde el gobierno y la forma, los mecanismos, porque el problema es que a veces llegan bonos a gente por distintas vías. Por distintas vías. Sí, y se divide, muchas veces se distribuyen con un criterio estrictamente clientelar, y eso es verdad. Entonces yo creo que debe haber mayor fiscalización en ese sentido. No es que seamos opuestos a la política social, lo que somos opuestos al clientelismo, que se utilice ese mecanismo, ¿verdad?, para doblegar la dignidad y la conciencia de la gente, pero hay mucha gente que obviamente necesita un subsidio, ¿verdad?, en esta época. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buen día. Buenos días. Buenos días. Oye, Rafaelito Luna. Adelante, Rafaelito. Mire, con respecto a los bonos que iban a dar, esos bonos no llegaron donde tenían que llegar. Yo conozco cantidad de personas necesitadas, oye, y no le llegó un bono para comer. De esos bonos no se sabe qué hicieron con ellos ni dónde los repartieron, porque a los
siquiera pudieran comprar un pollo, aunque no para nada. Ahora, aquí se está cumpliendo con lo que dijo el gobierno, porque el gobierno dijo que cuando él fuera presidente iba a acabar con los pobres, y es la realidad. A los pobres se están masacrando actualmente. Aquí no hay oportunidad para los grandes funcionarios y los grandes empresarios, pero el pobre aquí no tiene derecho a la vida. El pobre aquí ahora mismo está peor que un perro realenco. Oye, no sé qué es lo que está sucediendo. E inclusive las autoridades no están haciendo el trabajo que tenían que hacer. Ellos no se les está importando nada de eso, sino es que ellos están ahí, ellos quieren seguir, ellos quieren llegar y haciendo ofrecimientos. Y el presidente dijo, como digo, que iba a acabar con los pobres, iba a acabar con eso, está acabando con los pobres, lo está llevando a los pequeños comerciantes, lo está llevando a la ruina. Aquí no se sabe dónde vamos a llegar, pero agarrémonos de Dios, porque Dios es el único que sabe. Oye, así es que estamos en un año nuevo, esperamos en Dios que este año por lo menos aunque sea nos deje vivo, aunque sea pasado trabajo. Que Dios me lo bendiga. Gracias Rafaelito Luna por su llamada. Bueno, ahí están, siempre teléfono disponible, ¿verdad? Para que la gente emita sus consideraciones, así como hemos emitido nosotros nuestra opinión sobre la forma en que se ha distribuido, que nos parece que le llegó a gente que recibió que no necesitaba, obviamente también a gente que lo necesitaba que recibió. Sí. Entonces sería bueno que si alguna gente, ¿verdad?, entendió que fue beneficiado de eso favorablemente, ¿verdad?, con un bono, pues también pueda llamar y pueda decirlo. Es decir, es la visión que tenemos aquí en Visión Matinal, de que la gente pueda sin cortapisas, ¿verdad?, emitir sus consideraciones en el marco del respeto. Lo cierto es que esta política, más que una política social, una política clientelar, en vez de dar solución a un problema de pobreza, lo que hace es que ahonda la situación de miseria de la población dominicana, sobre todo porque la gente también va acomodándose poco a poco y en cada época pues va esperando, ¿verdad?, un beneficio del Estado. Bueno, yo quiero decir que ciertamente un tema espinoso de esto es las vías, como tú señalas, las diferentes vías que puede llegar esta ayuda social, pero me parece que una parte de ella, la que distribuyó la gobernación vía juntas de vecinos, por lo menos a la junta de vecinos de mi sector le dieron 10 bonos para ser de entregada a 10 familias, a 10 personas con su copia de cédula. Desde luego que no estuvieran recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno, y esa parte yo la considero significativa, pero hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando el cómo se distribuye esta ayuda social, que cada año el gobierno pues amplía más. Pero la forma clientelar, eso siempre nosotros vamos a estar en contra de que se utilice parte del presupuesto para esas cosas. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Con su programa Visión Matinal, primer programa del año 2023. Y así aspiramos en 365 días, es decir, primer programa del año 2024. O sea, porque este será un espacio siempre al servicio de la comunidad. Así que esperamos que este 2023 sea de grandes realizaciones, ¿verdad? Y que la gente logre muchas de las metas que se ha planteado. A veces nos damos unas metas que sobrepasan nuestra capacidad, pero hay metas que son posibles y que pueden alcanzar y que se pueden definir con un poquito de organización. Correcto. Es resolviendo el problema del caos que a veces hay en nuestras cabezas,
y eso puede ayudar a que algunas metas puedan ser cumplidas. Bueno, ahorita en el programa decíamos como titular que el primer día de Lula tomó decisiones trascendentes para Brasil. Puso freno al acceso a armas, a privatizaciones y además una decisión de indiscutible trascendencia: protección de la Amazonía. El presidente de Brasil, Lula da Silva, revocó normas que facilitaban el acceso a las armas durante la administración de Jair Bolsonaro, frenó procesos de privatización y restableció medidas de combate a la deforestación en la Amazonía entre sus primeras medidas de gobierno. En las primeras 24 horas, desde la ceremonia de investidura del domingo en Brasilia, el mandatario izquierdista empezó a cumplir algunas de sus principales promesas electorales tras derrotar al ultraderechista Bolsonaro. Armas. Lula decidió, mediante un decreto, suspender por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores civiles, categoría que multiplicó sus miembros con la flexibilización de Bolsonaro y reunía en julio pasado un arsenal de más de 1 millón de armas, casi el triple que las 350.600 registradas en diciembre del 2018, según uno de los institutos brasileños. Es decir, que apenas en 2 años aumentó en 66% la venta de armas. El decreto también redujo los límites para la compra de armas y municiones y suspendió temporalmente el registro de nuevos clubes y escuelas de tiro. Amazonía, que este es un tema de singular importancia. El izquierdista afirmó una serie de decretos que intentan fortalecer la protección de la Amazonía, cuya destrucción anual promedio creció 75% respecto a la década anterior durante la administración de Bolsonaro y de otros biomas. Lula instruyó una comisión interministerial permanente de prevención y control de la deforestación, al mismo tiempo que ordenó reactivar el Fondo Amazonía, creado en 2008 para captar donaciones destinadas a inversiones de preservación de la floresta. Hay países que aportan recursos económicos, instituciones, ¿verdad?, en Alemania y otros países, para la protección de la Amazonía, que lo habían parado ante la actitud de destrucción al medio que llevaba John Bolsonaro. Sobre la bolsa de familia, el nuevo presidente firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia en $600, unos $113, promesa conseguida luego de una trabajosa negociación con el Congreso en diciembre para garantizar recursos excepcionales. Este tema, privatizaciones. Lula revocó los procesos de privatización de 8 estatales, entre ellas Petrobras y Correos, iniciados durante la administración del exmandatario Jair Bolsonaro. Durante la campaña, el izquierdista criticó las privatizaciones y advirtió que durante su administración no serían vendidas nuevas empresas estatales. Confidencialidad. El presidente determinó que sean revisadas en un plazo de 30 días las numerosas decisiones de Bolsonaro que impusieron confidencialidad sobre informaciones y documentos de la administración pública, calificada como un retroceso sobre la política de transparencia pública. El exmandatario ultraderechista decretó la confidencialidad de documentos públicos por 100 años en varias ocasiones, como estrategia para negar el acceso a la información, por ejemplo, sobre su carnet de vacunación o las visitas a la ex primera dama Michelle Bolsonaro. Es decir, tomó medidas restringiendo el acceso a la información pública para favorecerse en su propio gobierno. Pero lo más importante es la detención de Lula del proceso de privatización de las empresas estatales. Wilson. Sí, como no, bueno, 3 grandes aspectos, ¿verdad? Tomados inicialmente por Lula da Silva. Primero, control de las armas. Segundo, sobre la privatización de importantes empresas brasileñas. Y tercero, manejo
control sobre la deforestación de la Amazonía. Aquí envié una foto donde aparece una foto de Lula y Petro, el presidente colombiano, donde dice que discuten un gran pacto en favor de la Amazonía. Sí. Las Amazonas, señores, se considera el principal pulmón de la biosfera y el desastre ecológico que se ha producido ahí, el afán de seguir enriqueciéndose de ciertos sectores con los recursos que tiene esa zona, eso ha llevado a que esta zona importantísima, el principal pulmón de la biosfera, pues sea gran parte destruida. Y entonces, qué bueno que Lula, presidente de Brasil, que controla una gran parte de la Amazonía, y por la otra parte Colombia, que también tiene parte importante de la Amazonía, estén discutiendo un pacto, un gran pacto para mejorar y tratar de preservar lo que significa para el mundo en torno al medio ambiente las Amazonas. Así es que 3 medidas importantes, ¿no? Claro, y lo bueno es la apertura de Brasil hacia los países de América Latina con perfiles progresistas. El caso también de Venezuela, que dijo que todos los problemas que han habido entre Brasil y Venezuela van a ser superados, ¿verdad? Igual mira la relación con el gobierno colombiano, lo que también pone de manifiesto que hay una voluntad de los gobiernos progresistas de América Latina de avanzar en términos de colaboración mutua, ¿verdad?, para impulsar el desarrollo y la preservación del medio ambiente. Mira, Juan, América Latina necesita de Brasil, porque aunque Brasil no se considere parte de América Latina por el tema solamente del idioma, esto ha colocado el tema de que Brasil fuera colonizado por Portugal y su idioma oficial sea el portugués, ha colocado a Brasil en cierta parte de espalda al resto de Latinoamérica. Pero ojalá que se pudiera, porque es que este es el gigante. Sí, así mismo es. De América del Sur. Y una de las principales economías del mundo. Sí, hay una llamada. Sí, vamos a ver. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Se fue? Se fue la llamada. Buenos días, Obispo Suárez, Rivera del Sur. Hermano Obispo, buenos días, feliz año. Su año nuevo. Muchas gracias, Obispo. Bueno. Mucha salud. Miren, lo importante no es solamente el hecho de que Lula da Silva, el cual tiene el crédito moral, el respeto del mundo, por haber sido y caracterizarse por un hombre ejecutor de medidas en beneficio sobre todo de los más desposeídos. Lo importante es que esas medidas que él acaba de tomar, que aunque latinoamericano, pero yo soy dominicano, me atrevo a asegurar que van a tener éxito, porque con él se va a cooperar. ¿Por qué se va a cooperar? Se va a cooperar porque es un hombre que no habla por hablar, ni está haciendo poses, como muchos que hemos tenido en América Latina entera, para no singularizar. Porque si nosotros revisamos nuestro país, aquí se han tomado muchas medidas, pero se han decretado medidas, pero no se ejecutan ni se le da seguimiento a ninguna, o a muy pocas. Entonces, esos son los resultados que cosechamos. Te voy a citar un ejemplo, quizás sin trascendencia para mucha gente, pero para mí, en mi condición de ser humano, sumamente lamentable. En este país, a medida que pasa el tiempo, ha habido una ola de desapariciones sin que haya habido la debida respuesta. Pero no solamente la respuesta, sino sin que se vean esfuerzos para que realmente eso pueda mejorarse. Una persona desaparecida, eso es desgarrador,
vecinos, para los amigos. Eso es terrible, el estado de ánimo, el estado emocional que causa. Y ustedes saben que uno tenga que oír tristemente noticias de que la unidad de víctimas que existe apenas cuenta con un cuerpo de 10 personas. Y hace 2 años apenas tenía 3 personas. Y yo digo, entonces, ¿cómo podemos funcionar? Porque miren, a una persona se le desaparece un ser querido o un amigo, que también son queridos, y el que tiene dinero paga hasta detective privado para su localización. Pero un infeliz, que muchas veces no tiene ni siquiera el pasaje para ir a hacer la denuncia. Y estamos hablando, si los reportes no mienten, de que en los últimos 2 años, aquí hay aproximadamente, se han desaparecido alrededor de 2.000 personas. Eso es mucho, eso es terrible. Entonces no hay ayuda. Entonces yo digo, el país siempre ha producido mucho dinero y sigue produciendo mucho dinero y ahora está produciendo más dinero. Y el presidente y mucha gente dicen que el presidente está preservando lo que son los recursos del pueblo. Pero yo digo, pero y entonces ese dinero, ¿cómo está distribuido? ¿Dónde se queda? Y nosotros no hablamos de eso. Se está quedando en un grupo muy reducido porque no está llegando al pueblo. Entonces, lo importante no es tomar medidas, lo importante es ejecutarlas y proveer fondos a las instituciones que tienen que ver con la ejecución para que puedan trabajar en favor, sobre todo a la masa más desposeída. No es solamente una libra de arroz que hay que bajarla, hay que trabajar la salud mental, todos esos locos que andan en la calle, Dios mío, y nadie dice nada, y nadie hace nada. Entonces, ¿nos vamos a pasar 2.000 años más hablando lo mismo? Ese es el futuro de nosotros. Entonces, hay que tomar medidas, y hay gente que no quiere que uno hable de esto, de una vez comienza a hacer bebita y a decir que tú lo haces porque tú eres de tal color, o porque tú no eres de tal cosa. Yo voy a decir como lo dijo Sócrates, yo ni soy ateniense, ni soy griego, yo soy un ciudadano del mundo, y por eso es que yo intervengo tanto, y me meto en cosas que la gente dice, bueno, pero ¿qué tanto es que te habla de esto? Hay que hablar y hablar y hablar, y el que quiere que no se hable de eso, lo que tiene que hacer es resolver el problema que está demandando el pueblo. Muchas gracias. Gracias, obispo, por su llamada. Muchas gracias. Así es, ese es un tema también que hay que ponerlo sobre la agenda, el problema de las desapariciones en la República Dominicana, porque es realmente llamativo la cantidad. Hablábamos entonces, Lula se fue con un 87% cuando salió de la presidencia. Fíjense cómo se polarizó el país, cómo la derecha, la ultraderecha política desmontó toda aquella popularidad que caracterizó al gobierno de Lula. Y eso es parte del reto que tiene que enfrentar Lula, o sea, lo dividido que está Brasil. Sí, pero yo pienso que con la política que va a aplicar, empieza ahorita a recuperar su prestigio. Posiblemente en 30 días hay una encuesta donde posiblemente la aceptación del gobierno suba 10 puntos. Yo me atrevo a decirlo hoy. Y quiero entonces hacer un símil o hacer una comparación, ¿verdad? Con un tema, le mandé una imagen ahí de Joel Santos, por favor. Yo quiero que me la pongan. Lula está deteniendo todo el proceso de privatización y ha dicho que en su gobierno se paran las privatizaciones, ¿verdad? De los recursos estatales. Ahí yo le mandé una foto de Joel Santos que tiene que ver con la política de privatización del gobierno de Luis Abinader, que ahora lo revisten del llamado fideicomiso. Entonces, esto que señala obispo, de cómo la política económica del modelo, no del gobierno de Luis Abinader, del modelo, de todos los gobiernos, incluyendo el de Luis Abinader, está dirigido a fortalecer la riqueza de que los que lo tienen todo y ampliar los niveles de pobreza en la República Dominicana.
esa política clientelar de final de diciembre demuestra claramente cómo se abre cada vez, cómo se amplía cada vez más la brecha entre lo que todos lo tienen y lo que nada tienen. Entonces, fíjate la soberbia de este funcionario. Este fue el que sustituyó a Seara Hatun. No, ese es el ministro de la presidencia, el empresario. Macarrulla. Macarrulla. Pero este otro empresario del sector turístico, es decir, este es un próspero empresario. Entonces, mira la soberbia de este funcionario, Joel Santos se llama. No vamos a permitir intentos de la oposición de torpedear ley de fideicomiso. Es decir, el sector empresarial, esa ley de fideicomiso en la cual él y otros han estado trabajando, la verdad, no como ente público, sino como parte del entramado del sector privado para apropiarse de todos los recursos públicos. Ahora se plantea la ley de fideicomiso, ¿verdad?, que ya se conoció en 2 lecturas consecutivas en el Senado de la República, que es un procedimiento mediante el cual lo público se pasa a la gerencia del sector privado con una presencia mínima del sector público, pero en el que además el Estado, el gobierno, las deudas contraídas serían una deuda pública del Estado, no del sector privado que participa al interior de los comités de dirección de estos fideicomisos. Es una nueva forma, una nueva modalidad mediante la cual se entrega el patrimonio público al sector privado. Entonces las deudas sí son públicas. Sí, las deudas son públicas, pero las decisiones las toman el sector privado, que va a estar en mayoría en los consejos directivos. Ha habido muchos análisis, hay que verla en toda su magnitud, porque no es que seamos opuestos per se a los fideicomisos, pero la forma de fideicomiso en la República Dominicana es sinónimo de privatización y con un nivel de profundización mayor, ese nivel de privatización. Nosotros, un segmento de la población, estamos opuestos a esa política por cuestiones distintas a las que se oponen el PLD y la fuerza del pueblo PLD parte 2, porque ellos están entre los principales privatizadores del país. Es decir, el que con mayor fuerza entregó el patrimonio público al sector privado tiene un nombre y apellido. ¿Cómo que le llama a Alexis Bay? El Perínclito de Villajuana. El Perínclito de Villajuana. Ese fue Leonel Fernández, señores, que entregó con la ley de capitalización aprobada en el año de 1997, todo el patrimonio público prácticamente lo entregó, lo regaló al sector privado. Entonces, Luis Abinader, en vez de acercarse a los sectores que lo llevaron al poder, lo que ha hecho es tratar de agenciarse el favor y el apoyo de los sectores conservadores y del alto empresariado de la República Dominicana, y por eso en su gobierno cada día está más tintado de prósperos empresarios que asumen funciones públicas, pero que van allí en función de los intereses privados que representan y no del interés nacional. Claro. Así es, porque van a beneficiarse del Estado, pero esa declaración de este ministro de la presidencia de que no vamos a permitir que la oposición torpedee la ley, es que si supuestamente estamos en democracia, cada sector debe opinar y oponerse a lo que entienda que debe oponerse. Claro. Eso no. Óigame, no diga que no lo van a permitir, porque entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Va a reprimir? ¿Va a haber entonces un proceso de reprimenda? La van a imponer a la fuerza. Entonces, estos fueron gobiernos de fuerza. Correcto, correcto. Entonces, no debe permitírsele. Si la ley es favorable, como me imagino que argumentará el ministro Joel Santos, entonces no tienen por qué decir que no vamos a permitir que la oposición, o es que acaso el gobierno entiende que oposición solo es PLD, Fuerza del Pueblo. Eso es lo que parece. Y cuando uno escucha a funcionarios, porque lo primero que yo hago, por ejemplo, antes de ayer, cuando salió esa declaración de Joel, bueno, yo hice un Twitter, ¿verdad? Lo envié, lo primero que yo hice fue a su página de vida.
Digo, ¿quién es Joel Santos? Sí, correcto. Bueno, entonces cuando voy, ¿verdad? Digo, no, este está vinculado a uno de los sectores más poderosos del país, el sector turístico, ¿verdad? Y cuando usted va a esa página, usted dice, ¿y qué va a representar Joel Santos como ministro administrativo? ¿No ven que han peleado la clase dominante para mantener ese puesto? El otro era Macarrulla, Sí. gran empresario, vinculado a la poderosa familia Vicini, y este Joel Santos vinculado a un amplio sector del turismo de la República Dominicana. ¿Cuál es la visión que va a tener en el ejercicio del Estado? Es la visión empresarial, Sí. en la que él se ha forjado, en la que ha hecho maestrías y en la que ha sido su vida, su dedicación. Entonces, mientras tengamos un gobierno de empresarios, será muy difícil, ¿verdad?, la defensa del patrimonio público. Juan, con el tema de Brasil, yo te quería decir que aquí en Baní hay muchos empresarios y comerciantes que tienen fuertes relaciones con empresas brasileñas y al parecer el sector ferretero tiene una gran relación con ese gran sector de Brasil que al parecer es muy próspero y está influyendo mucho en Latinoamérica. Y te decía en ese momento que Latinoamérica necesita de Brasil. Que ojalá que el tema del idioma no sea un obstáculo para que Brasil, como el gigante de América del Sur, pues pueda ser parte de lo que es América Latina, porque ese complemento será sumamente importante. Así es. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buen día. No se escucha aquí. Mira a ver si hay volumen. Aló. Buen día. ¿Estamos en el aire o no? La tenemos ahí. Vamos a ver. No se escucha. ¿Aló? Sí, bueno. Sí, le escuchamos. Adelante. Por favor, inténtelo de nuevo. Parece que la llamada se cayó. Hay algún tipo de problema. Y muchachos, por favor, cuando suene la llamada, le da un chin más de volumen, a ver si podemos escuchar con mayor precisión lo que nos dicen los amigos televidentes que siempre están atentos, Wilson, a su programa Visión Matinal. Tenemos la llamada, ¿verdad? Sí, adelante, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, sí. Sí, buenos días. Aló. Sí, Con adelante. el tema que usted está tratando está muy importante, pero hay algo, una inquietud muy grande que yo tengo con respecto al agua. Pasamos la semana pasada entera sin agua. La gente necesita ese preciado líquido, no podemos comprar el agua todos los días. En el sector norte, 24 de abril, por los 9, por los Cajuilitos, no hay agua, no está llegando agua. ¿Qué es lo que está pasando? Es un negocio que tienen con los dueños de pozos, con los agüeros, que están toditos tirados de la calle vendiendo agua. ¿Están igual que la administración pasada? ¿O es que los encargados de abrir las válvulas no la están abriendo? ¿Cómo es la cosa? Por favor, queremos agua, necesitamos agua. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias por la llamada. Fíjate que esto hace contraste. Tiene que bajar un poquito el volumen, que ahora se produce un, ¿cómo le llaman los feedbacks? Un feedback, un retorno. Un retorno. Sí. Está muy subido todavía. Tienen que bajarlo allá porque aquí se oye. La bocina. Ahora sí. Gracias, muchachos. Señores, eso hace contraste con lo que dijo el director de INAPA, que estaba aquí sentado y que nosotros entrevistamos. Sí. Que habló de la solución ya de los problemas de agua, que habían algunos puntos, ¿verdad? Señores, es de un tema de nunca acabar. Yo definitivamente no puedo entenderlo. Ese día, ¿verdad? Hablábamos con él, le planteamos, él hizo promesas, ¿verdad, Wilson? Sí, bueno, mi amigo Melvin Ramírez habló, tu ex alumno. Mi ex alumno ampliamente sobre los trabajos que está realizando INAPA, pero esta llamada pues vino a ponerle un punto sobre una I. Sí, él pone al desnudo las deficiencias, ¿verdad?, en el suministro de agua potable. Ella señala en la zona norte varios sectores de la zona norte. 24 de abril mencionó. Sí, mencionó esos sectores. Yo me imagino que si ella dice que en esos sectores no hay agua,
es porque ha hecho contacto con gente que vive con los vecinos en esos sectores del municipio de Baní, en la zona norte, y obviamente que por el caso de ella, en el sector donde vive, ya no ha tenido agua. Señores, pasa año nuevo sin agua. Oye, como me dice, ¿será que están cerrando las válvulas? Bueno, ¿será que hay un gran negocio? Un gran negocio aquí con los camiones. Bueno, Melvin señaló la cantidad de camiones que circulaban por las calles de Baní, las comunidades vendiendo agua, y que hoy en día eso se ha reducido drásticamente. Nosotros lo que pretendemos es servir de canal. Ojalá que esto llegue a Melvin Ramírez, director provincial de INAPA, para que se pueda trabajar en la solución a este problema y que estos sectores pues reciban el servicio de agua potable. No solo a Melvin, sino a la gobernación provincial, sí, que es la que al fin y al cabo coordina. Sí. Está llamada a coordinar a la cara del gobierno, claro. Sí, exacto. Así mismo, siempre habrá que reiterarlo. INAPA, pero la gobernación, sí, ¿verdad? Agricultura, pero la gobernación. Cualquier institución, pero la gobernación. Eso. Es decir, que están llamados a jugar su rol. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con las noticias locales de Peravia en Visión. Adelante. Bueno, señores, seguimos con Visión Matinal, primer programa de este año 2023. Vamos ahora a darle inicio a este set tan esperado, que son las noticias servidas en el día de ayer por Peravia Noticias. Así es. A propósito de Peravia Noticias, vamos a ver si en el día de hoy hay que hablar con los muchachos que trabajan en el departamento de prensa para que visiten la zona norte y pudieran identificar esa zona, la situación de esa zona con respecto al agua potable. Al agua potable, sí. No es halagüeño, no es bueno comenzar un año sin que ciertos sectores no reciban agua. ¿Verdad? No. Sí, claro. Se ha dicho que hay agua hasta para votar. Bueno, la primera noticia de Peravia Noticias del día de ayer está referida a la audiencia de solicitud de medida de coerción que conocería el pasado sábado contra un agente policial que mató a 2 civiles en Boca Canasta, la cual fue aplazada. Adelante. Fuera, quien como respuesta le infligió 2 puñaladas que le ocasionaron la muerte. Aunque el incidente se produjo el pasado 31 de diciembre, la víctima, que fue ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Regla, falleció en el día de ayer, 1 de enero. La madre de la víctima mortal, en medio del velatorio de su hijo llevado a cabo en un caserío que se encuentra en Peravia, al lado de la Escuela Vieja, tras explicar las circunstancias en que fue muerto José Luis Soto, clamó por que se haga justicia. Lo que pasa es que él fue a cobrar un dinero y estaba hablando con el hombre. Él fue a cobrar un dinero y el hombre dijo que no tenía cuarto y yo no sé qué pasó ahí. Y ahí lo bullaron. Yo lo que quiero es justicia para mí. Yo lo que quiero es justicia para mi hijo. Ya yo no tengo corazón. Ese muchacho no le vendía con nadie. Ese muchacho trabajaba de más. Bueno, al parecer se ha pasado una noticia sobre otro hecho, ¿verdad? Sí. De otra muerte. Esa es la muerte relacionada a un señor en Las Yayitas, ¿verdad? Ajá. Sería esa, ¿verdad? El señor vendió su cerdo y cuando lo fue a cobrar, entonces lo mataron. Increíble. Increíble. Señores, no fíen, porque si cuando usted fía y va a cobrar lo matan. Oye, pero es increíble, señores, cómo las cosas... ¿Hay una llamada? ¿Tenemos una llamada? Buen día, ¿con quién hablamos? Adelante. Sí, buenos días. Ponle volumen. Buen día. Ahora le escuchamos, sí, adelante. Adelante. Dígale que puede hablar, que está en el aire ya, que le estamos oyendo. Le estábamos escuchando a la persona que está llamando. Cuando inmediatamente le decimos buenos días, pueden empezar a comunicarse, ¿verdad? Bueno, entonces, parece que, vamos a ver, ahí está la llamada, vamos a esperarla para luego proseguir.
Vamos a escuchar a la persona que nos llama. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Estoy llamando para decirles que meses sin agua por aquí, por el sector norte. Llamamos al NAPA y cuando llamamos, dicen que se lo van a decir al ingeniero y no le pasan el reporte. Estamos ya cansados de llamar. Y ni una ni nada. No hacen nada. Gracias. Ahí está la zona norte, sí, sin agua, lamentablemente. Creo que hay otra llamada en línea. Mira, a ver. Parece que no. Bueno, vamos a ver la noticia número 1 sobre la audiencia de solicitud de medida de coerción. Fue con relación al hecho que se produjo en Boca Canasta, donde un policía mató a dos personas, supuestamente mató dos civiles. Adelante. El día de mañana, cuando el Tribunal de Atención Permanente se dispondrá a conocer una solicitud de prisión preventiva que hace el Ministerio Público contra el sargento mayor de la Policía Nacional, Ricardo Encarnación. Sobre el hecho de sangre suscitado en un colmadón en la sección Boca Canasta, se cuentan varias versiones, mientras que en las redes sociales se pueden ver 2 videos de los hechos. Hay que esperar que este hecho sea rápidamente esclarecido, ¿verdad? Sí. Un hecho que consternó a la comunidad de Baní, ¿verdad? La provincia de Peravia, y que trascendió. Baní fue noticia nacional con un hecho tan lamentable como este acontecido recientemente en la comunidad de Boca Canasta. Vamos a la número 3, que tiene que ver con que la Dirección Sur Central de la Policía Nacional hizo de conocimiento que en menos de 24 horas apresó al presunto responsable de la muerte de un señor de la comunidad de Las Yayitas, supuestamente asesinado al momento en que fue a cobrar una deuda como resultado de la venta de un cerdo, ¿verdad? Es la noticia que vimos ahorita, y ahora la policía dice que ya apresó a la persona responsable. Adelante. La información suministrada a este medio a través de una nota de prensa destaca que fue apresado el señor Santiago Enrique Romero Núñez, alias Chaguera, de 56 años, residente en el sector El Recodo, quien fue detenido en la calle principal nombrada El Basurero del sector Las Tablas por tener la orden de arresto por apuñalar al nombrado José Luis Soto, residente en la calle principal del sector El Recodo. El operativo fue realizado por el Departamento de Investigaciones Criminales, quien destaca que este caso fue resuelto en menos de 24 horas. El comunicado detalla que oficiales de la Subdirección de Investigaciones Criminales de Baní, al momento del apresamiento de Romero Núñez, alias Chaguera, se le ocupó un puñal de aproximadamente 10 pulgadas y al ser cuestionado, este admitió haber cometido el hecho con dicho puñal. Según los detalles preliminares, el mortal incidente se produjo porque alegadamente el fallecido le habría cobrado a alias Chagueta un cerdo que le había vendido. En cuanto al detenido y el ocupado, serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para los fines correspondientes. Bueno, ahí está la información de la policía, que también en el día de ayer el relacionador público nos envió otra información de que se realizaron varios allanamientos en el municipio de Baní y apresaron a los presuntos responsables de asaltar a una maestra aquí en la ciudad de Baní. La noticia la pude ver ayer, me la envía el relacionador público. No se reserva el nombre de la maestra, ¿verdad? Sí. Y dice, bueno, que varios allanamientos, habla de 3 o 4 allanamientos que se hicieron en el municipio de Baní, obviamente con la presencia del Ministerio Público, porque todo allanamiento debe hacerse con la autoridad competente. Entonces, apresaron a los presuntos responsables de esos hechos delictivos que se produjeron en el municipio de Baní. Vamos a ver la noticia número 4, que tiene que ver con que los vecinos del canal Juan Caballero han diagnosticado que una persona que llegó al lugar tiene cólera. Vamos a ver, adelante. Bueno, estamos buscando, oigan, como dije, ¿verdad? Que los vecinos del lugar diagnosticaron que tiene cólera. Bueno. Vamos a hacernos eco de esta noticia para ver cuáles son los argumentos. Adelante.
De acuerdo a una comunicación hecha llegar a la redacción de Peravia Noticias, la extranjera indocumentada se encuentra en la barriada peligrando su vida y la de los demás, afirman los residentes en los alrededores del colmado Wilson por la parte oeste del canal Juan Caballero, que denunciaron el caso en salud pública, pero que sus funcionarios no se han dignado en acudir al lugar. Bueno, como esto cae en el campo de la especulación, ¿verdad? No está de más que las autoridades de salud pública pues hagan un descenso, como se dice en buen derecho, y hagan los análisis correspondientes, porque sin análisis no se puede determinar que una gente tenga cólera. Además, recuerden que el cólera mata de ahora para ahorita. Sí. Pero que sí, también, Juan, es una preocupación, ¿no? Al parecer los vecinos algo han visto, algunos síntomas, digamos, pero sí, ese diagnóstico así tan duro sí, no es correcto, pero sí, entonces Salud Pública es la institución. Es una alerta. Por lo menos una alerta, ¿no? Que las autoridades de salud pública ante cualquier síntoma, sí, ante cualquier situación que se presente sobre este caso, porque nosotros hemos dicho en este programa que ese puede ser un problema muy grave para la República Dominicana. Eso sí lo hemos dicho, porque en Haití van mal contados más de 300 muertos y aquí han aparecido ya 12 casos de cólera. Hasta ahora contados, diagnosticados, han aparecido 12. El primero recuerdo que fue en Higüey, en el este, el otro fue en la zona fronteriza por la zona norte, y los demás han sido en barrios de la capital, sí, fundamentalmente en la Sursa. Sí, exacto. Entonces es bueno que las autoridades estén alerta ante una situación de esta naturaleza que puede tornarse muy grave para la población, sin necesidad de que estemos alarmando a la población, pero las autoridades deben parar las antenitas. ¿Cómo era que decía el famoso personaje de vinil? Las antenitas de vinil. Algo así era que decía. Bueno, este año empezó de forma lamentable para el Distrito Municipal de Pizarrete. Esa es la número 5, tras la muerte repentina de un joven de la comunidad. Vamos a ver de qué se trata. Del joven de 24 años de edad, Gabriel Percel Carmona, también conocido como Popi, quien perdió la vida en un accidente de tránsito. Según la información suministrada, Popi celebraba el inicio de Año Nuevo en un centro de bebidas alcohólicas en el Distrito Municipal Pizarrete y al salir perdió la vida tras accidentarse en una motocicleta. La muerte sorpresiva de Popi ha creado consternación en esa comunidad. Paz al alma de Gabriel Percel Carmona, Popi. Vea que la posible causa es la ingesta de bebidas alcohólicas, dice. Sí. Pero la verdadera causa es una causa social. Si la gente en estas épocas, además en este país donde se estimula, donde beber es un lujo, ¿verdad? Sí, sí. Oye, la gente se sienta en las esquinas. Y beber donde te vean. Donde te vean. Sobre todo donde además después que te beben unos tragos y si tiene un motor, salir del lugar y levantarlo, eso es otro espectáculo. Es decir que lamentablemente la vida le importa poco a muchos jóvenes y así lamentablemente la pierden. Bueno, la población tiene opiniones encontradas sobre sus expectativas para este 2023 que inició el día antes de ayer. Esto a nivel del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a ver de qué se trata esta cuestión del PRM. Adelante. En encuesta pasada, los usuarios de Peravia Visión tuvieron la oportunidad de expresar cómo consideraban que será este año 2023, poniendo los considerandos de bueno, malo o no estoy seguro. En ese sentido, se registró la misma cantidad de votaciones en los tres renglones. Algunos consideran que será bueno, otros malo y otros no están seguros de lo que deparará este nuevo año 2023. En otro orden, una escasez de medicamentos se ha registrado a nivel nacional en las últimas semanas y Peravia no es la excepción, ya que reporteros de este medio realizaron recientemente un recorrido por algunas de las denominadas boticas populares, donde pudo constatar la falta de medicamentos, especialmente los antigripales.
Por la carencia de medicamentos, empleados reflejan una aparente frustración por el malestar que expresan consumidores que acudían en procura de medicinas para tratar alguna afección. Por tal razón, la encuesta para esta semana, que tendremos a disposición de nuestros usuarios en www.peraviavision.tv, es: ¿considera usted que el gobierno debe tomar medidas para que se pueda abastecer las farmacias populares donde se ha registrado falta de medicamentos? Le invitamos a que se haga partícipe de la misma. Bueno, están el incierto de la gente, Sí. ¿verdad? No sabe cómo será el año 2023. Este va a ser un año complicado. Si no termina esa guerra, Rusia y Ucrania, y para nosotros, si no se resuelve ese conflicto con Haití, y además otros elementos, la carestía de la vida, y si este gobierno no detiene su política económica en el marco que se ha venido aplicando, este es un año muy complicado. Sí. Y este es un año preelectoral, que es otro elemento que no podemos pasar por alto. Muchos retos para este año 2023 y mucha sabiduría de los que gobiernan el mundo, porque de lo contrario muchos problemas sí hay. Sí, sí. Bueno, del dicho al hecho Hay un gran trecho. Se suponía que ayer lunes 2 de enero, o sea, ayer, día de fiesta, no estaba permitido el parqueo en diferentes calles del municipio de Baní. Esto para evitar el congestionamiento vehicular. Esta es la noticia 7. Vamos adelante. Era para este lunes un mayor movimiento vehicular de aquellas personas que se dirigieron a diferentes zonas del sur profundo a disfrutar de las festividades de Año Nuevo. Para colaborar con un mejor manejo del tránsito y evitar congestionamiento vehicular, el Ayuntamiento de Baní, en conjunto con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, dispuso que este lunes 2 de enero no se permitirá el estacionamiento en las calles Presidente Villini, Beler y 16 de agosto. Desde tempranas horas del día, se puede observar a agentes de la DGCET distribuidos por diferentes calles para hacer respetar esta disposición, al igual de que el tránsito circule de la mejor manera. Al respecto, el director de la DGC Baní, coronel Esteban Figuereo García, abordó: tenemos un amplio despliegue de los agentes de la DGC en todas lo que son las principales avenidas de esta demarcación de Baní. Como puede visualizar, la avenida Presidente Villini está totalmente en todas las intersecciones cubiertas por la gente, así como la sirena, los pilones, que es donde se nos torna un poquito complejo por el asunto del flujo de vehículos, pero sí tenemos nuestros agentes desplegados para garantizar la seguridad vial, viabilizar al máximo para que no haya ningún tipo de contratiempo en los ciudadanos al desplazarse por las principales avenidas que circula y cruza por esta demarcación de Baní. Respecto a los accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Peravia durante las festividades de Año Nuevo, el director de la DGCET en la zona ofreció detalles. Realmente ha disminuido a su más mínima expresión, gracias a Dios. La ciudadanía ha escuchado el llamado de las autoridades de la DGC, también de la comisión que se ha establecido del COI para orientación, la defensa civil, los bomberos, y obviamente pienso que los ciudadanos han tenido una buena aceptación y han escuchado ese llamado, y eso ha hecho posible la disminución de los accidentes fatales para que anteriormente provocaban tantas muertes y situaciones en los hogares dominicanos. El operativo, conocido como el carreteo, tiene la finalidad de garantizar el retorno de forma segura de las personas que salieron de vacaciones a visitar sus familiares durante el feriado de Año Nuevo a distintas partes del país. En la región sur, el carreteo comienza en Baní y termina en el peaje de la autopista 6 de noviembre. Bueno, ya habíamos dicho ahorita que evidentemente que el tránsito fluyó relativamente mejor, sí, tanto ahora como para la Navidad. Hay que seguir fortaleciendo esas medidas. Este es uno de los retos que tiene, por ejemplo, la ciudad de Baní. Hasta tanto pues se pone en funcionamiento la avenida de Circunvalación, a ver cómo el tránsito interno en Baní mejora un poquito. Sí, vamos a esperar. Bueno, este lunes 2 de enero, o sea, el día de ayer, concluyó el operativo Conciencia por la Vida, donde el director de la Defensa Civil Peravia, Miguel Bello, ofreció detalles sobre esta segunda etapa. Adelante.
Según información ofrecida por Bello, hasta el día de ayer estuvieron apostados en el puente Lucas Díaz y cruce de Ocoa. En este último, indica, se registraron 2 accidentes de tránsito. Y ya cuando regresaron de la zona del cruce de Ocoa, hubo un deslizamiento de un vehículo también. Se colisionó con un poste del tendido eléctrico de aquí de la estación Texaco, la entrada de Baní-Asua. Resalta que por un llamado desde la oficina central, el operativo Conciencia por la Vida se extendió hasta este lunes y debido al flujo vehicular que se espera, también estarán ubicados entre Paya y Escondido hasta las 6 de la tarde. Debido a esto, y con el interés de evitar hechos lamentables en la carretera, Bello instó a la población a ser precavidos. Lo que se le está pidiendo es para que lleguen felices a su casa, seguros, y que no haya ninguno de los vacacionistas que estén dentro de la lista de los fallecidos que lamentablemente cada año se publican. Así que a la población prudencia, moderación, y que este año sea para todos el mejor año que tengan en su vida. Que así sea. Bueno, ahí están las declaraciones del director provincial de la Defensa Civil. Bueno, sí. 3 accidentes de tránsito se originaron entre la noche de antes de ayer y la madrugada de ayer. Por suerte no hubo víctimas fatales. Vamos a ver esta información de Peravia Noticias. Adelante. Accidentes de tránsito con personas lesionadas se presentaron a la altura del kilómetro 4 de Escondido, en la calle Restauración con el número y en Fundación de Peravia. En Escondido colisionaron 2 vehículos, incendiándose uno y el otro quedando casi destruido. En dicho accidente no hubo víctimas mortales, pero sí lesionados. También, según se reporta, otra colisión entre 2 jipetas, la que se presentó entre las calles Restauración y el número, sin resultado trágico. Finalmente, en Fundación de Peravia, el conductor de una motocicleta deslizó la misma para caer al pavimento y recibir golpes en su cuerpo. En esos accidentes de tránsito, no reportados por la Defensa Civil que operó hasta las 5 de la tarde, hubo una eficiente asistencia del 911. Bueno, señores, con esta información servida por Peravia Noticias, finalizamos Visión Matinal por este día, invitándolo para que mañana, 7 en punto, sintonicen de nuevo otro espacio que trataremos que sea similar al de hoy. Wilson Peña, feliz resto del día. De este lado, Juan Martínez.